Ya, ahí estamos grabando y déjame compartir la pantalla. Bien, buenas noches niños, ahora sí, con todos vamos a iniciar la clase. La primera hora vamos a hacer la de química, la segunda hora vamos a hacer la de física, porque el tema de física es cortito, recontra que cortito, es movimiento circular uniforme. Ok, voy a poner en el grupo de WhatsApp, así mismo como hizo Cristian, en la descripción del grupo, la lista de reproducción de los videos que estamos haciendo de física y de química. Voy a ver si es que los subo a YouTube para que todos ya los tengan disponibles. Es que son videos de 2 horas. Los tenemos en la carpeta compartida de Outlook, así que, o sea, sí los tenemos al final del día. Bueno, vamos a iniciar esta primera parte de la clase, vamos a iniciarla con química, ¿ya? Ya van a ver por qué. Entonces, miren, si alguno de ustedes estuvo conectado en la clase de ayer, que fue una clase extraordinaria, para la prueba de salida de los muchachos que estaban ahorita dando el pre de química, el pre de febrero, mejor dicho, nosotros ayer vimos balance redox, ¿ya? De ecuaciones químicas. Entonces, si uno ve balance redox, se asume que tú ya sabes hacer balance al tanteo, balance algebraico. Pero todas las personas que están aquí son personas que recién están viendo estos tópicos para el pre de mayo. Así que voy a iniciar dando una clase de balance eh, algebraico. Ustedes ya tienen en el video de ayer el balance redox, cómo se lo hace. Les invito por favor a que vean el video de la clase de abril 1. Ahí incluso yo coloqué que estábamos viendo balance redox. Voy a hacer un ejercicio de algebraico, solamente uno, y después voy a proceder a enseñar las relaciones estequiométricas que son de vital importancia para cualquier cálculo estequiométrico y hacemos un ejercicio de fórmula empírica y forma molecular. Eso es todo lo que yo quiero ver el día de hoy en química para que estemos todos bien, para que estemos todos conformes. Bueno, entonces el primer tema con el que vamos a arrancar ahorita en química será balance algebraico. ¿Por qué balance algebraico? Porque el redox ya está explicado en el video de ayer. Balance algebraico. Ahorita voy a activar un ratito la cámara para que se sientan más cerca de mí. ¿Ya? Bien. Ahorita tengo mi cámara activa. Disculpen que ando greñosa, como siempre, pero voy a dejar de compartir un ratito. Les invito, por favor, a que vean la grabación de balance redox. ¿Cómo tú vas a balancear una ecuación química? Obviamente para tú balancear una ecuación química, tú ya sabes formular, te dan un compuesto, tú lo conoces y escribes el nombre químicamente de dicho compuesto. ¿Ok? Entonces tú ya sabes cómo se formula y ahora tienes ecuaciones químicas en donde tienes reactivos que van a interactuar entre sí para formar productos de una reacción. Entonces, estoy segura que ustedes en algún momento de su vida escucharon la típica frase, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, en primera instancia puedo tener ácido clorhídrico con hidróxido de sodio en mi parte de reactivos. Este ácido clorhídrico y este hidróxido de sodio interactúan entre ellos, reaccionan. ¿Para qué? Para formar compuestos que son totalmente diferentes. Aquí ingresó alguien, ya. Que son totalmente diferentes a los compuestos padres y madres. Entonces, imagínense que yo tengo ácido clorhídrico, tengo hidróxido de sodio, estos interactúan entre sí y al final del día yo tengo cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal común, y agua. Entonces tengo dos compuestos que son totalmente diferentes, pero que provienen del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio.
que provienen de compuestos padres y madres, que provienen de reactivos, ¿ya? Y si yo estoy teniendo productos que provienen de tal parte, significa que la materia que existía al inicio en cantidad es exactamente la misma materia que yo tengo al final de la reacción. Y de eso se trata aquel dicho, que es la primera ley de la termodinámica, de hecho. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es que yo voy a hacer simplemente un balance en una ecuación química. Voy a respetar que la misma cantidad de materia que tengo en la primera parte de mi reacción sea la misma cantidad de materia que tengo en mi segunda parte de la reacción. Ese es el detalle aquí, muchachos. Así como en matemáticas, cuando nosotros nos enfrentamos a una ecuación, decimos, todo lo que tú le hagas a un lado de la igualdad, se lo tienes que hacer al otro lado de la igualdad, porque si no lo haces, rompes la igualdad. Es lo mismo, solamente que aplicado a compuestos químicos. Una vez dicho esto, bien, vamos aquí. Ya. El ejercicio de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico es demasiado sencillo, ¿ok? Es súper sencillo. Nos va a servir como quien dice como de abre boca, para que ustedes vean a qué me quiero referir. Imagínense que yo tengo ácido clorhídrico, HCl, ¿ya? Que interactúa con hidróxido de sodio, NaOH. Bien, y esto va a generar cloruro de sodio, NaCl, y agua, que es lo mismo que decir monóxido de hidrógeno. Ya, ok, ya. ¿A qué nos referimos entonces con un balance? El balance me dice que la misma cantidad de materia que yo tengo en esta parte que está aquí, que es la parte de los reactivos, debo tenerla obligatoriamente en esta parte que está aquí, en la parte de los productos. ¿Ok? Ya. Ahora, imaginen que el sentido de la ecuación química no es otra cosa que un signo igual, como que si esto fuera una ecuación, como que si esto fuera una igualdad. Entonces, aquí vamos a identificar las especies químicas que intervienen. Nosotros tenemos hidrógeno, ¿verdad? Tenemos cloro, tenemos sodio, tenemos oxígeno. Esas son las especies químicas que intervienen acá. Del lado izquierdo voy a poner la cantidad de átomos de hidrógeno que están en la parte de los reactivos y del lado derecho voy a poner la cantidad de átomos de cada especie química que encontramos en la parte de los productos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que, por ejemplo, si analizamos el hidrógeno en la parte de los reactivos, yo aquí tengo un hidrógeno presente en el ácido clorhídrico y acá tengo otro hidrógeno presente en el hidróxido de sodio. Entonces tengo dos hidrógenos. Dos hidrógenos en la parte de los reactivos. Cuando yo coloco mi atención en la parte de los productos, me daré cuenta que aquí también tengo dos hidrógenos. Tengo H2. Entonces tengo dos y dos hidrógenos. Ok, ahí mi balance está bien. Mientras tanto, tenemos que hacer esa verificación con todas las especies químicas. Vamos con el cloro. En la parte de los reactivos tengo un solo cloro, el que está aquí. Ok, yo tengo un cloro. Vamos a ver cuántos cloros tengo en la parte de los productos. Tengo uno. Ok, chévere, muy bien. Se me cumple mi balance. Vamos con el sodio. Aquí tengo un sodio. Acá tengo otro sodio. Se me cumple el balance. ¿Cuántos oxígenos? Aquí tengo un oxígeno que acá tengo otro oxígeno, ¿ok? Y yo me doy cuenta de esto. Me doy cuenta que la misma cantidad de átomos de cada especie química que interviene en toda mi reacción química, en toda mi ecuación, es la misma que encuentro en la parte de los productos. Y cuando eso se me cumple, yo puedo decir que la ecuación química se encuentra, ecuación química, se encuentra balanceada. Cuando eso se me cumple. Y una vez que eso está balanceado, yo puedo hacer ejercicios de estequiometría. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay ninguna pregunta. Ahora,
Este ejercicio es recontra que sencillo, solamente lo coloco como abreboca, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una reacción química, ¿ya? Tenemos que hacer que la misma cantidad de átomos que se encuentran en las partes de los reactivos estén en la parte de los productos. Y si eso no llegara a pasar, tenemos que colocar numeritos en la parte izquierda de cada compuesto químico que interviene en tu reacción que te permitan, que te permitan que esto se cumpla, que tu balance se cumpla. Esos numeritos se les llaman coeficientes estequiométricos. Y por ejemplo, para este ejercicio que está aquí, ya, HCl más NaOH, que me da cloruro de sodio con agua, los coeficientes estequiométricos son 1, 1, 1 y 1. Este es un caso de una ecuación química en donde todos sus coeficientes estequiométricos son 1, ¿verdad? No siempre va a ser así, lógicamente, ¿ok? Pero esto es un caso de estas ecuaciones químicas donde yo veo eso, ¿bien? En donde yo digo, ok, una mol, ya voy a explicar lo que significa mol, de HCl reacciona con una mol de hidróxido de sodio para generar una mol de NaCl y una mol de agua. Esos coeficientes estequiométricos son los que aparecen cuando tú balanceas, tanto ya puede ser por tanteo, por algebraico o por redox, método ion-electrón, por lo que tú quieras hacer. Entonces, ya que conocemos esta partecita, no nos vamos a ahondar más y vamos a entender lo que es un balance algebraico, ¿ya? Si tienen preguntas, activen el micrófono y díganme, ¿no? Imagínense que yo tengo, vamos así, CH4, ¿ya? Que reacciona con el oxígeno para generar dióxido de carbono y agua. Me parece que están escribiendo al grupo, no sé, déjame ver. Franklin. Ah, no, olvídenlo, no es nada importante. Chévere. Ahora, voy a activar un ratito la cámara otra vez, pero no voy a dejar la pantalla. ¿Qué pasa, niños? Van a haber algunas personas que ven este ejercicio y al tiro, saben hacerlo al tanteo, ¿ya? El balance al tanteo no es algo que se puede explicar. El balance al tanteo es una habilidad que tú tienes en la piel. En ningún libro de química ustedes van a encontrar que el balance al tanteo tenga procedimiento, pasos a seguir, porque el tanteo es algo que se ve, ya se ve a simple vista y que tú puedes decir, bueno, aquí va un 1, aquí va un 2, dependiendo de lo que necesites, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando, no se avergüencen, cuando ustedes están iniciando en la química y el tanteo no les sale, no porque ustedes no puedan, sino porque recién están iniciando, ¿ya? Que le pasa a todos. Me pasó a mí, le pasó a mis compañeros, nos pasa a todos, ¿ok? Cuando todavía no eres tan experto balanceando, ayúdate del método algebraico. El método algebraico sí es un método sistemático, tiene sus pasos a seguir que te aseguran que tú vas a llegar a la determinación de los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Para que tú puedas respetar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una vez dicho esto, vamos a suponer que no nos sale el tanteo a los 30 segundos y vamos a aprender a hacer un balance en algebraico, ¿ya? Entonces, pasos a seguir. Paso número 1 en un balance algebraico. Tú vas a ejecutar un cambio de variable. Estoy segura que estas terminologías ya las ven en matemáticas. ¿Qué cambio de variable tú vas a hacer? Facilito. El CH4, que se llama metano, ya no va a ser metano, sino que tú le vas a poner el nombre que tú quieras. Puede ser X, Y, Z, como tú quieras decirle. A, B, C, F, G, H, I, J, K, lo que tú quieras. A mí me gusta siempre empezar por la A, porque así me enseñaron a mí y simplemente me gusta hacerlo así. Entonces el metano ya no se llama metano, ahora se llama A. ¿Por qué? Porque yo quiero. Porque yo quiero darle ese nombre. Pude darle W, P, lo que sea. Ahora se llama A.
Entonces, el cambio de variable que yo voy a ejecutar aquí también, el oxígeno diatómico ya no se va a llamar oxígeno diatómico, sino que se va a llamar B. ¿Por qué? Porque yo quiero. El CO2 ya no se va a llamar CO2, sino que se va a llamar C, porque yo quiero. Y el agua ya no va a ser agua, sino que se va a llamar D, porque yo quiero. Punto. Es el cambio de variable que tú quieras darle. Ese es el primer paso en un balance algebraico. Segundo paso en un balance algebraico, ¿ya? Tú vas a construir un sistema de ecuaciones, ¿ya? Construir un sistema de ecuaciones lineales. Como ustedes ya son estudiantes futuros de la Politécnica, ¿no? Van a entrar al pre-de-mayo y tal. Ya utilizo terminología con la que ustedes ya tienen que familiarizarse, ¿ok? Construyes un sistema de ecuaciones. ¿Cómo tú vas a construir ese sistema de ecuaciones? Ese sistema de ecuaciones lo vas a construir con base a las especies químicas presentes. Perdón. Con base en las especies químicas presentes. Bien, entonces mucha atención en esta parte. Vamos a construir un balance con todas las especies químicas presentes. ¿Cuáles son las especies químicas presentes? Aquí nosotros tenemos carbono presente en el metano y en el CO2, ¿cierto? Ya. También tenemos hidrógeno presente en el metano y en el agua. Tenemos oxígeno presente en el oxígeno diatómico, en el dióxido de carbono y en el agua también. Y eso es todo. Tenemos carbono, oxígeno carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es todo lo que tenemos aquí. Bien, entonces mucha atención de cómo vamos a construir ese sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones yo lo voy a construir identificando en cuál de mis compuestos A, B, C y D yo tengo esa especie química. Mucha atención. Entonces, fíjense, voy a cambiar de color. Voy a hacerlo primerito para el carbono. Para el carbono. 2 puntos, no es una carita feliz, son 2 puntos, ya. Y digo, ok, sitúo mi mirada en el compuesto al cual yo llamé A, ¿ya? Y me pregunto, ¿cuántos carbonos tiene el compuesto A? Me doy cuenta que el compuesto A tiene un solo carbono, ¿verdad? Entonces, como yo le cambié el nombre al metano y ahora le llamé A, cuando yo voy a construir el sistema de ecuaciones, voy a decir, chévere, ¿cuántos carbonos tiene A? Tiene una A, tiene un carbono, ¿ya? Voy a poner el 1 aquí porque a pesar de que este no es un tema totalmente desconocido para ustedes, pero es para que todos los visualicen y sepan de dónde lo estoy sacando, ¿ok? Ya. Más, este más que está aquí, y veo, el carbono, perdón, el compuesto B, ¿tiene carbono? No, no tiene carbono, ¿ok? Entonces aquí sería como quien dice 0B. Esto nomás lo voy a hacer para el caso del carbono, para que ustedes lo visualicen. Ya. Digo igual porque esto es un igual, entonces igual. El compuesto C, ¿tiene carbono? Sí. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene un solo carbono, ¿ya? Una C. Más, ¿el compuesto D tiene carbono? No, no tiene carbono. Entonces tiene 0D. Aquí yo ya tengo una ecuación lineal. Tengo una primera ecuación que yo voy a simplificar y le voy a decir 1 por A es A mismo, 0 por cualquier cosa es 0 mismo, A es igual a C. Ya, eso es lo que me queda aquí. Esa es la primera ecuación que me queda. ¿Ya? No coman ansias, solamente explicarlo cómo es que tú vas a construir el sistema de ecuaciones. Una vez que ya sabemos cómo se construye el sistema de ecuaciones, ya lo hicimos para el carbono, ahora vamos a hacerlo para el hidrógeno. ¿Ya? Para el hidrógeno. Ok, ¿cómo yo hago mi sistema de ecuaciones para el hidrógeno? Asimismo, sitúo mi mirada en el compuesto A y me pregunto, ¿cuántos hidrógenos tiene el compuesto A? Tiene 4, entonces sería 4A. Chévere. ¿Hay hidrógeno en el compuesto B?
No, no hay, así que no pongo nada. Sigue este, igual, chévere. ¿Hay hidrógeno en C? ¿En el compuesto C que está aquí? No, no hay hidrógeno. Paso al siguiente. ¿Hay hidrógeno en D? Sí, sí hay hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 2. Entonces sería 2D. Y tengo mi segunda ecuación. ¿Ya? Y nomás me falta hacerme el merequetengue para el para el oxígeno. Voy a hacerlo un poquito para acá. Para el oxígeno, si se alcanza a ver, ya, más o menos ahí. Ya. Ahora, para el oxígeno, lo voy a hacer aquí al ladito. ¿Hay oxígeno en el compuesto A? No hay. Paso al siguiente. ¿Hay oxígeno en el compuesto B? Sí. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2 oxígenos. Entonces sería 2B. Igual, ya. ¿Hay oxígeno en C? Sí, sí hay. ¿Cuánto oxígeno hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno? Hay 2. Entonces sería 2C más. ¿Hay oxígeno en D? Sí, sí hay. ¿Cuántos oxígenos hay en D? Hay 1, entonces sería 1D. Y aquí tengo esta tercera ecuación, la que está aquí. Y fíjense que yo he formado un sistema de ecuaciones en términos de A, de B, de C y de D, en términos de las variables que yo coloqué cuando hice el cambio de nombre, el cambio de variable. Hasta ahí, niños, ¿alguna pregunta, alguna duda? Recuerden, el balance algebraico lo hacen cuando el tanteo no le sale a los 30 segundos. Ahí bótense a hacerse algebraico. Obviamente el tanteo le sale a ustedes naturalmente. Eso es algo propio de la gente. No hay una manera de enseñarlo sistemáticamente. Sistemático solamente el balance algebraico y el balance redox. Y reitero, por favor, voy a activar un ratito la cámara. Vean, por favor, el video de balance redox que ya está disponible en la carpeta compartida. Lo subí ayer mismo. Véanlo, por favor, es de suma importancia. Bien, entonces, como no hay preguntas, voy a dejar de compartir un ratito y voy a activar la cámara otra vez. Ustedes, como buenos estudiantes de matemáticas, tanto de Cristian y como de sus futuros profesores de matemáticas de la Politécnica, van a determinar una cosa en matemáticas. ¿Cuántas ecuaciones nosotros ahorita hicimos? En la construcción del balance algebraico hicimos 3 ecuaciones, ¿cierto? Una para el carbono, otra para el oxígeno y otra para el hidrógeno. Pero ¿cuántas incógnitas teníamos? Teníamos 4, que era A, B, C y D. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Sucede que en matemáticas, y mejor dicho, en todas las ciencias exactas, para poder resolver un sistema de ecuaciones tú tienes que dominar un concepto que se llama grados de libertad. Esto lo digo para que ustedes, como futuros estudiantes politécnicos, ya se metan en la cabeza que matemáticas no es aislado, que física no es aislado, que química no es aislado. Las tres siempre están juntas. ¿Qué quiere decir esto de grados de libertad? Esto quiere decir que para tú poder resolver un sistema de ecuaciones necesitas el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Porque si no tienes eso, no puedes resolver, a no ser que hagas algo para poder resolver. Y ese es el caso en el balance algebraico. En el balance algebraico, yo me encuentro que tengo un sistema de ecuaciones, sí. Aquí está mi primera ecuación, acá está mi segunda ecuación, acá está mi tercera ecuación. Los tengo, pero tengo 4 incógnitas. ¿Qué es lo que entonces yo tengo que hacer? Lo voy a hacer aquí al ladito. ¿Qué es entonces lo que yo tengo que hacer para poder resolver ese sistema? El paso número 3. Ya. Voy a aprovechar aquí a colocar el sistema de ecuaciones, que es A igual C, 4A igual 2D,
Uy, esa D me quedó feísima. 4A igual a 2D y la otra que es 2B igual 2C más D. Chévere. Ya. Ese es mi sistema de ecuaciones y el tercer paso consiste en lo siguiente. Tú vas a asumir, ¿ok? Un valor positivo. No debería ponerles esto tan desmenuzadito ya. Tú vas a asumir un valor positivo, cualquiera que tú quieras. Puede ser 1, 2, 3, 80.000, 20 millones, el que tú quieras, ¿ya? Para cualquier variable. Tú vas a asumir, ¿ya? Ojo, pero ¿qué variable tú vas a utilizar? Ustedes están pagando por un curso y yo se los tengo que dar porque, sino que chiste. Pero si ustedes fueran mis alumnos o sea, de adentro del pre, esto yo no les dijera. ¿Por qué? Porque esto es algo que ustedes solitos tendrían que descubrir. Pero como soy buena gente y porque están pagando el curso, les voy a decir, ustedes aquí tienen 4 variables. Tienen A, tienen B, tienen C, tienen D. Ustedes van en un balance algebraico, ustedes no se hagan 8 por las puras, señores. Ustedes escojan la variable que ustedes vean que más interviene en su sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si yo aquí le doy valor a la D, le doy valor a la C, le doy valor a la A, yo estoy del otro lado, automáticamente. Pero si yo le doy un valor a la B, ¿ya? Valor que yo quiera, me daré cuenta que no me va a funcionar mucho porque no me va a decir cuánto vale C ni cuánto vale D, ¿ok? Número 1. Número 2. Hago hincapié en que el valor que ustedes tienen que asumir es positivo, porque obviamente tú no tienes -3 moles de algo que reacciona con tanto, tú no tienes eso. Tú tienes números positivos. Y obviamente no puedes elegir el 0 porque tú sabes que cualquier cosa multiplicada por 0 se te hace 0. Y no puedes tener 0, es decir, 0 moles que reaccionan con algo. Es decir, no tienes nada y quieres obtener un producto de eso, no tiene sentido. Entonces, por eso estoy haciendo hincapié en que el valor que tú vas a asumir va a ser positivo, ¿ya? Ahora, porque yo quiero, simplemente yo puedo hacerlo con A, puedo hacerlo con C, pero por efectos de este ejercicio, porque siempre elijo la A o sea, la primerita, yo porque puedo voy a decir que D, porque yo quiero, voy a decir que D vale 1. Pude haber dicho que D vale 5, ¿ah? No pasa nada. Pude haber dicho que D vale 3. Pude haber dicho que D vale, no sé, o 320.472. Yo pude haberlo hecho. Pero no busquen números para que les causen a ustedes dolores de cabeza. ¿Ya? Entonces, si tú asumes que D vale 1, ¿verdad? Tú coges esta ecuación que está aquí, que 4A es igual a 2D, entonces dices, ok, si D vale 1, entonces 4A es igual a 2 por D, y D vale 1. Entonces tú acá coges A es igual a 2 dividido para 4, A es igual a 1/2. Chévere. Aquí lo voy a poner acá al ladito. A es igual a 1/2. Chévere. A es igual a 1/2. Está perfecto. Ahora, si A vale 1/2 por la ecuación que está acá arriba, entonces C también vale 1/2. Por esta ecuación de que está arriba, entonces C también vale 1/2. Chévere, C vale 1/2. Y como ya tengo el valor de A, de C y de D, yo puedo saber el valor de B por la tercera ecuación. La tercera ecuación me dice que eh, voy a despejar de una vez la B, me va a quedar que B es igual a 2C más D sobre 2. Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, B es igual a 2 veces C. C vale 1/2. ¿Ya? Más D, que vale 1 sobre 2. Entonces, me doy cuenta que este se va con este y aquí me queda 1 más 1, ¿cierto? 1 más 1 que es igual a 2 dividido para 2. Se simplifica
Y me queda entonces que B es igual a 1. Listo. Entonces ya tengo el valor de A, tengo el valor de B, tengo el valor de C y tengo el valor de D. Ahí se acaba mi balance algebraico. ¿Por qué? Porque al inicio nosotros teníamos esto que está aquí. Metano que reacciona con oxígeno molecular. Eso me da dióxido de carbono y me da agua. Entonces, ¿se acuerdan que el metano lo llamábamos A, al oxígeno diatómico lo llamamos B, al CO2 lo llamamos C y al agua le llamamos D? Entonces, los coeficientes estequiométricos van a ser precisamente esos. A le vamos a poner aquí un medio, B 1, C un medio también, ¿qué más? Y D 1. Chévere. Me queda así 1, perdón, un medio, B1, C un medio y D1. Perfecto. Y ahí ya quedaría mi balance. Ya queda automáticamente mi balance. Tendría como quien dice medio carbono, 4 dividido por 2 son 2 oxígenos, perdón, 2 hidrógenos, aquí tengo 2 hidrógenos, aquí tendría 2 oxígenos, aquí se va este 2 con este 2 me queda un oxígeno y el oxígeno que está aquí se quedaría en 2. Chévere. Ahí de hecho yo tengo mi ecuación química balanceada. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si a mí no me gusta que me queden números, ¿quién dice? Números en fracción. No me gustan los quebrados. No pasa nada. Recuerdo que una ecuación química yo la puedo tratar como que si fuera una ecuación matemática y yo puedo multiplicar toda esta ecuación por un número que yo quiera con tal de eliminar ese quebrado. Puedo multiplicarlo arbitrariamente por 2 y me quedaría 2 por un medio, me queda uno mismo, me queda CH4, ¿ya? 2 por 1, el 1 que está aquí, que se sobreentiende, te queda 2 oxígenos diatómicos. Asimismo, 2 por un medio me queda CO2 solito, más 2 aguas. Y aquí también me queda el balance completo. Entonces, el algebraico te facilita el tanteo. El algebraico te permite tener la ecuación correctamente balanceada. El algebraico te permite fortalecer tus habilidades en el balance al tanteo. Nuevamente, fíjense, aquí en la parte de los reactivos tengo un carbono, en la parte de los productos tengo un carbono. Aquí tengo 4 hidrógenos, 2 por 2 son 4 hidrógenos. Aquí tengo 2 por 2 son 4 oxígenos, aquí tengo 2 oxígenos, 2 por 1, 2 y 2 más 2 son 4. En efecto, yo tengo la ecuación química balanceada. ¿Ok? Y eso es todo lo que tú puedes hacer en un algebraico. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, tengo activada la cámara, pero no quiero dejar de que se vea la pantalla. Tú puedes aplicar el método algebraico siempre y cuando, ya, también, no tengas especies que cambien su número de oxidación, porque ahí obligatoriamente tienes que hacer un balance redox de cabeza. Y ustedes se preguntarán, Mix, pero yo cómo sé cuando tengo un balance redox. Tú lo sabes cuando dentro de tu ecuación química tienes, por ejemplo, metales, tienes ácidos, tienes oxisales o sales ternarias, en ese tipo de cosas. Como el ejemplo que hicimos ayer en la clase de refuerzo, ¿ya? Ahí teníamos, si no mal recuerdo, teníamos una oxisal y un ácido. Entonces, por eso nos dábamos cuenta que teníamos que aplicar un redox. Y además porque como en un balance redox, en una ecuación química donde de ley tienes que aplicar redox, tienes no muchísimas, pues, pero tienes, por ejemplo, 5 especies atómicas, 5 átomos. Entonces, significa que vas a tener 5 ecuaciones en el sistema de ecuaciones lineales y se te va a dificultar el algebraico. Entonces, ahí tú tienes que dominar conceptos de redox, de óxido de reducción, para poder balancear la ecuación.
Entonces, nuevamente reitero y les invito, por favor, a que vean la clase grabada del día de ayer, en donde se explicó balance redox. ¿Preguntas, niños? Ya. Ok. Entonces vamos a la clase nueva de química, porque todavía tenemos tiempo en química. Y también vamos a ver física el día de hoy, ¿ah? También vamos a ver física. Quiero mostrarles, antes de seguir adelante, la planificación un ratito. Déjenme abrir la planificación. ¿Dónde está? Docencia, cursos SPOL, planificación de química. Aquí está. A ver, hoy día es 2 de abril. 2 de abril, aquí está. Ya, les voy a compartir la pantalla. O sea, y yo creo que están viendo mi pantalla, creo que están viendo el Excel. Fíjense, aquí tenemos 2 de abril de 2024. Y dice que hoy día a los que están haciendo el pre les tocaba la prueba de salida de las bases del lenguaje químico, que es formulación, números de oxidación, balances de reacciones, y les tocaba un control de lectura que es sobre el mol, el número de Avogadro, las relaciones cuantitativas, mol, masa, ese tipo de cosas, relaciones molares, composición porcentual, fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Esto es mucho bla, bla, bla para 3 cositas que nomás tenemos que explicar a continuación. Entonces, con eso quedamos fijos en química y con ustedes nomás me faltaría reforzar estructuras de Lewis y geometría molecular, que es un tema muy sencillo. Eso es lo único que tenemos pendiente de química. De ahí estamos al fin al ras. Bien, entonces vamos a la pantalla, a la pizarra. ¿Dónde está mi pizarrita? Aquí está. Bien, entonces ahorita en el tema de química vamos a ver relaciones, pero no vamos a poner mol, masa ni nada. Relaciones y les presento la palabra que les va a acompañar en el pre y que les va a acompañar, si alguno de ustedes quiere ser ingeniero químico, el resto de su vida. Este es como el padre nuestro de la química, ¿ya? Relaciones estequiométricas. Relaciones estequiométricas. ¡Sí, es que significa estequiometría! No se dejen amedrentar por los nombres. Estequiometría nomás es el cálculo, ya es el factor de conversión que tú encuentras en una ecuación química. Nada más. No es que tiene un concepto feísimo, no. Son factores de conversión, son multiplicaciones, ya, que se ven en la reacción química. Para ello, me voy a ayudar de esta ecuación que tenemos aquí. CH4, esta de aquí, esta mismita. Entonces, miren, nosotros tenemos metano, ¿verdad? Oxígeno molecular, que te forma dióxido de carbono y te forma agua, ¿verdad? La ecuación química, como la estoy escribiendo ahorita, ojo, voy a activar un ratito la cámara, no sirve, escuchen, no sirve para hacer cálculos. Porque cuando tú vas a hacer cálculos en química, cuando tú vas a aplicar relaciones estequiométricas, sí o sí debes tener la ecuación química balanceada. No hay otra manera de hacer un cálculo. Tú debes tener la ecuación química balanceada. Entonces, cuando nosotros hicimos el algebraico, nos dimos cuenta que íbamos a llegar aquí a un 2 y aquí a otro 2, creo que si no mal recuerdo. Sí, porque tienes 2 hidrógenos, aquí 4, 4, 2, 2. Sí, ahí está balanceada la ecuación. Perfecto. ¿Ya? Ahora, la ecuación química balanceada sí te permite hacer cálculos estequiométricos. Con esto tú sí puedes trabajar.
Con esto tú puedes hacer todo. Pero ¿qué te trata de decir esto que está aquí? Ya vamos hablando con un poquito más de propiedad. Ya no vamos a decir CH4 más 2O2 te da CO2 más 2H2O. No, 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 no. Lo que realmente te trata de decir esto que está aquí en la pantalla es lo siguiente. Escuchen. Una mol de metano interactúa con 2 moles de oxígeno diatómico con la finalidad de formar una mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua, ¿ya? Y aquí viene esa nueva palabra que nosotros estamos mencionando. Esa palabra llamada mol. Perdón, se escucharon los ladridos de mis perritos, mil disculpas. Eso de mol. ¿Qué es mol, Miss? No entiendo qué me trata de decir cuando me dice mol. No entiendo qué es una mol, ¿ya? La mol, ¿ya? Es la unidad química que encierra... Déjame activar un ratito la cámara para que vean, ya. La mol es una cantidad química y es una cantidad de sustancia química que encierra un todo, ¿ya? Que dependerá de la sustancia. Ahora, imagínense, aquí tengo estos dos marcadores. Como ustedes pueden ver, uno es azul y el otro es rojo. Supónganse que este es agua, ¿ya? Y bueno, no lo voy a hacer con este, lo voy a hacer con este que está aquí, que creo que en la cámara se alcanza a ver que es un poquito más pequeño que el marcador, ¿ya? Imagínense que esto es agua y que esto es oxígeno diatómico, ¿ya? Entonces, ustedes mismos se pueden dar cuenta, bueno, déjenme hacerlo al revés, que este es oxígeno diatómico y este es, no, pues, este es agua y este es oxígeno diatómico, ¿ya? Ustedes en la cámara se pueden dar cuenta que son de diferente tamaño y que evidentemente van a tener diferente masa. Si yo aquí tuviera una balanza, los pusiera, eh, voy a tener diferente masa. Entonces, ¿qué pasa? Todos los compuestos químicos, todas las especies atómicas, todo lo que tú puedas formular, todo tiene diferente masa. Por ejemplo, el agua tiene una masa de 18 gramos. El oxígeno diatómico tiene una masa de 36 gramos. No me estoy inventando, son valores reales. Por ejemplo, el cloro gaseoso tiene una masa de 35.45 por 2, que te da aproximadamente 70 punto y pico, casi 71. Esa es la masa del cloro gaseoso. Y así tú puedes ir calculando masas de todos los compuestos químicos. Pero tú te vas a dar cuenta que entre tú más vas avanzando en la tabla periódica y entre más compleja sea tu formulación, que tú vas a tener compuestos químicos con unas masas grandes, de 200, de 300, 350, estás hablando de masas grandes. Entonces, ¿qué hicieron los químicos? Los químicos dijeron, esto está muy jodido, esto está muy, muy pesado para darlo a entender a la gente. Entonces, vamos a simplificar las unidades. Y voy a decir que, por ejemplo, en lugar de decir masa de este con masa de este, yo voy a hablar de cantidad del todo, del todo. Y a ese todo lo llamamos mol. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, que una mol de agua tiene una masa de 18 gramos, porque es para el agua. Decimos que una mol de oxígeno diatómico, ¿ya? Tiene una masa de 32 gramos. Y así yo me puedo desplayar. Una mol de hidrógeno diatómico tiene 2 gramos, una mol de sodio metálico tiene 23 gramos y así. Entonces, esa palabra mol lo que hace es encerrarte toda la masa que tú tienes en un átomo, en una molécula o en un compuesto. Y eso es lo que se ve. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, ¿dónde está el cursor? Ah, es que esta cosa ya. Esto es lo que se ve en la ecuación química.
que este tiene diferente masa, este debe tener diferente masa, este tiene diferente masa y este tiene diferente masa, sí. Pero para hacerlos un todo, digo, una mol de metano interactúa con 2 moles de oxígeno diatómico, con la finalidad de formar una mol de CO2 y 2 moles de agua, ¿ya? Entonces, una ecuación química te relaciona moles, te relaciona cantidad de sustancia. Y si te relaciona eso, significa que tú tienes aquí un factor de conversión. ¿Qué factor de conversión tienes? Fácil y sencillo. Ok, si tienen ahorita preguntas, díganme antes de seguir. Siempre aquí los muchachos a veces se suelen confundir. Ya. Ahora, imagínense, señores, que por obvia circunstancia del destino, yo digo en un ejercicio, o ustedes se encuentran en un ejercicio que, por ejemplo, tienen, me invento, 52.4 gramos de metano, ¿ya? Que reaccionan con tanta cantidad de oxígeno para formar CO2 y agua. Y les preguntan primerito, dígame cuántas moles de metano interactúan en esta reacción química. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Y esa es la primera relación estequiométrica, ¿ya? La primera relación estequiométrica entonces se llama masa molecular. Masa molecular, masa molar, incluso en algunos textos la pueden encontrar. Si por obvia circunstancia del destino ustedes me escuchan decir peso molecular, es porque me acostumbré a ello, pero realmente no es peso, porque el peso es una fuerza, lo veremos más adelante en física, bla, bla, bla. La masa molecular. La masa molecular es la cantidad de masa, ¿ya?, que posee un átomo, una molécula, un compuesto, dividido para una mol de dicho compuesto. Para ello, para explicar lo que es la masa molecular, necesito tener aquí la tabla periódica. Permítanme un ratito. Déjenme hacerle un recorte a la tabla y ya. ¿Dónde está la herramienta recortes cuando se la necesita? Aquí está. Voy a coger solamente esta parte de la tabla. Ya, ahora sí. Ya, chévere. Tenemos, fíjense, aquí la tabla periódica, miren cómo vamos a calcular la masa molar del metano, ¿ya? Que no nos dé pereza hacerlo, mucha atención a esta parte. Entonces vamos a calcular la masa molecular del metano, ¿ya? Vamos a determinar cuánta masa tiene una mol de metano, ¿ok? Entonces, fíjense, para calcular la masa molecular del metano, yo voy a poner aquí masa molecular del CH4. Después se van a dar cuenta que yo voy a obviar esta M solamente para efectos de explicación. Entonces, automáticamente yo sabré que una mol de metano, vamos a ver cuánta masa tiene. Ya. Les pregunto yo, ¿cuántos carbonos existen en el metano? Existe solamente uno. Perfecto. Tú tienes un carbono en tu metano. Según tu tabla periódica, si tú vas a tu tabla periódica y haces esto un poquito más grande porque aquí está muy chiquito, si tú vas a tu tabla periódica y buscas a tu amigo el carbono que está aquí, ¿ya? Aquí no se ve mucho, pero te vas a dar cuenta que el carbono tiene una masa atómica de 12.01, ¿ok? Lo vamos a dejar en 12. Entonces, chévere. Ese carbono tiene una masa de 12. 12, lo que tú quieras. 12 gramos, 12 kilogramos. Ahí, en cambio, si fuera kilogramos, acá abajo tendrías que poner kilomoles, pero aquí lo vamos a dejar en gramos. 12 gramos, que es la masa atómica ¿de quién? Del carbono, ¿ya? Eso lo vas sumando y te preguntas, ¿cuál es la otra especie química que tienes dentro de tu compuesto que estás analizando? Que es el hidrógeno.
¿Cuántos hidrógenos posees? Posees 4, ¿ya? ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Vas a tu poderosísima tabla periódica y te das cuenta que la masa del hidrógeno es 1.008. ¿Ya? Lo dejas en 1, no pasa nada. 1 gramo. Chévere. Y esto se convierte en una multiplicación de tercero de básica. 1 por 12 son 12, ¿ya? 1 por 4, 4. Todo eso tiene que darte en gramos, ¿ya? Dividido para la mol que estás analizando, ¿ya? Y 12 más 4 te queda 16, ¿verdad? 16 papas, cebollas, tomates, pimientos, 16 gramos por cada mol de tu sustancia. Y ese es esa es la masa molecular del metano. Y de esa forma, tú vas calculando la masa molecular de lo que te pongan enfrente, absolutamente de cualquier cosa que te pongan. Significa que antes de hacer la conversión de la relación estequiométrica, por ejemplo, imagínense que nosotros tuviéramos al ácido sulfúrico, que es H2SO4. Para sacar la masa molecular de ese ácido sulfúrico, sabemos que vamos a analizar de cabeza una mol de esa sustancia, ¿ya? Y te preguntas, ¿cuántos hidrógenos posee tu ácido? Posee 2. ¿Cuál es la masa de dicho hidrógeno? 1 gramo, según tu tabla periódica. Más, ¿cuántos azufres tiene tu ácido sulfúrico? Tiene 1, ¿verdad? ¿Cuál es la masa atómica del azufre? Aquí está tu azufre. Y la masa atómica del azufre es 32.06. Dejémoslo en 32. 32 gramos. Chévere. Sigues. ¿Cuántos oxígenos tiene tu ácido sulfúrico? Tiene 4. ¿Cuál es la masa atómica de tu oxígeno? Es 15 punto y pico. Lo dejas en 16 gramos. ¿Ya? Y cuando calculas la masa molecular del ácido sulfúrico, te queda esta operación. Déjame coger la calculadora. Te queda 2 más 32 más 4 por 16, que te da un fabuloso total de 98. Lo hice muy grande, sorry. Ya. Sería 98 gramos por cada mol de ácido sulfúrico. Y si se dan cuenta que la masa molecular de cada sustancia es diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes diferentes composiciones, tienes diferentes especies atómicas que están interviniendo, tienes diferentes cantidades de esas especies atómicas que están dentro de tu molécula. La masa molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos por cada mol, ¿ya? La masa molecular del metano es 16 gramos por cada mol. Entonces, la masa molecular depende de tu formulación. Y es por eso es que es recontra que importante llegar a estas instancias sabiendo formular. Porque si tú no sabes formular, te va a salir una masa molar de un compuesto que no existe. Y por lo tanto, el cálculo estequiométrico te va a salir mal. Te va a salir mal. Ok, preguntas, niños, hasta allí. Los tengo muy calladitos. Cuéntenme, consultas, dudas. Déjenme activar la cámara. ¿Preguntas? Perdón que bostecé un poquito. A ver, regresando al ejercicio, significa que no importa. Espérate, ya. Significa, entonces, niños, que ustedes cuando tienen una masa molecular, cuando tienen una masa molar, cuando tienen un peso molecular, si a veces me escuchan decir peso, sorry, que en esta parte de química me acostumbré a decir así, me lo estoy quitando, así mismo como no le digo valencias a las valencias, les digo como son números de oxidación. Ya. Significa que ustedes tienen un factor de conversión tan importante que te relaciona masa y cantidad de sustancia, masa y moles. Significa que te pueden dar un valor
ya sea en masa o en moles, y tú gracias al peso molecular vas a poder transformar eso a moles o a masa dependiendo de cómo te dan el ejercicio. Es maravilloso el peso molecular, fantástico. Miren lo que va a pasar en este ejercicio de acá. Nosotros habíamos dicho que teníamos, por ejemplo, 52.4 gramos de metano, ¿ya? Tenemos 52.4 gramos de metano, ¿ya? Y si te piden, por ejemplo, calcular cuánto eso es en moles de metano, no tengas miedo. Tú haces un factor de conversión tal cual lo aprendimos en física. Y en el factor de conversión, tú partes desde lo que conoces hacia lo que tú quieres conocer. ¿Qué es lo que tú conoces? Conoces que tienes esta masa, 52.4 gramos de metano, ¿verdad? Ya. Y tú quieres llegar a mol de metano. Quieres llegar a mol de metano. Para llegar a mol de metano significa que en el denominador de tu factor de conversión debes tener un valor de masa, ¿verdad? Que esté relacionada con esa mol de metano. Entonces, en química, el único factor de conversión que te relaciona moles con masa es la masa molecular, ¿ya? ¿Qué calculaste arriba? Aquí está, este 16. Entonces, ese 16 gramos te dice que una mol de CCH4 de ese metano posee una masa de 16 gramos de metano. Fíjense que este factor de conversión, este que está aquí, que estoy encerrando en este círculo punteadito, ¿ya? Este factor de conversión es la masa molecular del metano dado la vuelta. ¿Por qué? Porque es un factor de conversión y yo lo puedo colocar como yo quiera con tal de eliminar lo que tengo que eliminar para llegar hacia donde yo quiero llegar y punto. Entonces, listo, aquí se acabó la vuelta, muchachos. Puedo simplificar este, disculpen que mis perritos están haciendo bulla. Simplifico este con este, simplifique la masa y ya llegaste a tu resultado en moles. Déjame ver cuánto me sale. 52.4 dividido para 16 me sale 3.23 moles de metano. Chévere. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y te pueden dar, por ejemplo, un dato en moles y te lo pueden pedir que determines la masa. Te lo pueden dar y tú vas a poder frentear. ¿Por qué? Porque tienes al peso molecular, a la masa molecular debajo de la manga. La masa molecular no es otra cosa que un factor de conversión que encierra masa y cantidad de sustancia. Y tú puedes calcular la masa molecular de cualquier compuesto si tú posees tu tabla periódica a la mano y ves las masas, las masas atómicas que posee tu átomo. Y evidentemente cuántos átomos intervienen dentro de tu molécula. Ok, ok. Hasta ahí, muchachos, preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones, chismecito, algo. Bien, ahora. No me voy a adelantar mucho en estequiometría porque vienen conceptos como de reactivo limitante, reactivo en exceso, cálculo de eficiencias, bla, 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 bla. En las bases de las relaciones estequiométricas, ustedes tienen que dominar esto que les acabo de mencionar y número de Avogadro, ¿ya? Vamos a ver qué es el número de Avogadro. Creo que sí alcanzo a dar fórmula empírica, fórmula molecular y la clase de física que no puedo dejar de darles. Sí, vamos. Entonces, déjame desactivar un ratito esto porque se me va. Ya. Número de Avogadro. Ya.
¿Se acuerdan que nosotros teníamos arriba 52.3, creo que era gramos de no sé qué diablos? 52.4, ya. Nosotros teníamos arriba 52.4 gramos de metano, ¿cierto? ¿Ya? Chévere. Y a través del factor de conversión con la masa molecular, sabemos que esos 52.4 gramos de metano es exactamente lo mismo que decir que 3.23 moles de metano. 3.23 moles de metano. ¿Ya? Ahora, muchachos, imagínense que yo les pregunto lo siguiente. ¿Ya? Que yo les pregunto, ¿cuántos átomos de carbono? Puedo hacerlo con el hidrógeno también, ¿ah? No pasa nada. Imagínense que yo les pregunto, ¿cuántos átomos de carbono existen? Existen en esas 3.23, aquí lo hice mal, aguanta, 3.23 moles de metano, moles de CH4. Ya. Imagínense que yo les hago esa pregunta, o que yo les digo, ¿cuántos átomos de hidrógeno existen en esas 3.23 moles de metano, que es lo mismo que decir 52.4 gramos de metano? Imagínense qué pasa allí, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente, niños. Ahí yo tengo que dominar el concepto de número de Avogadro. Tomo este marcador. Este marcador está hecho de plástico, ¿ya? El plástico es un polímero. Un polímero que es una cadena carbonada, tiene carbono, ¿ok? Los carbonos, ese átomo de la tabla periódica que tiene número atómico de 6 y tiene una masa atómica de 12.011, ¿ya? Ese átomo de carbono es una cosa chiquit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 a. Es una cosa infinitesimal. Es una cosa muy, 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 pero muy pequeña que a simple vista no lo puedo ver. Entonces significa que en este marcador hay un montón, hay bastantísimos átomos de carbono. ¿Ya? Solamente en este marcador. Si ustedes alcanzan a ver atrás de mí, está mi ropero. Mi ropero tiene una puerta de madera. La madera también tiene carbono en su composición porque tiene celulosa. Entonces la puerta de mi ropero es más grande, ¿ya? Se recontra que grande. Significa que la puerta de mi ropero tiene más átomos de carbono que este marcador, ¿ya? Y así yo puedo ir haciendo más grandes las cosas, como por ejemplo el planeta Tierra. El planeta Tierra que, si no mal recuerdo, en su composición tiene como 53% de carbono, si no mal recuerdo. Entonces, el número de carbonos que tiene la puerta de mi ropero queda chiquito en comparación a todos los átomos de carbonos existentes en la corteza terrestre. Y así yo puedo ir analizando, desplayándome en el análisis, en la explicación. Pero ustedes se preguntarán, ya, y no creo que exista un microscopio, bueno, que sí existe, ¿no? Y que haya un pinto, un man que se haya puesto a contar cuántos átomos existen en este marcador, en la puerta de mi ropero, en la corteza terrestre. Pero hubo un señor, apellido Avogadro, que se puso a demostrar sus formulitas y llegó a una constante, llegó a un número que te encapsula cuántos átomos tienes, cuántos protones tienes, cuántos electrones tienes en una cantidad de masa que tú estás analizando, ¿ya? Y ese compañerito fue Avogadro, y el número que él descubrió fue este. El número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, lo que tú quieras. Átomos, electrones, partículas, lo que tú desees. Es el mismo número, 6.022 por 10 a la 23. Lo que sea, lo que quieras. Ya.
Vamos a explicar esto qué significa en el cálculo. Miren, mucha atención. Entonces, yo voy a aplicar el concepto del número de Avogadro para calcular cuántos átomos de carbono existen en estas 3.23 moles de metano. Entonces, ok, yo lo único que voy a hacer es un factor de conversión, ¿ya? 3.23 moles de metano, ¿ya? Yo quiero saber cuántos átomos de carbono tiene, ¿ya? Y antes de aplicar Avogadro, yo tengo que ir desmenuzando un poquito de mi molécula, de mi compuesto, y voy a decir lo siguiente, ok, yo quiero simplificar las moles de CH4. Okay. Una mol de CH4, porque es lo que yo quiero simplificar, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos carbonos existen en la formulación del metano? 2, 3, 20. Existe uno, ¿verdad? Entonces, en una mol de metano existe una mol de carbono. Una mol de carbono, ¿ya? Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Se simplifica este con este y ya llegué de moles de metano a moles de carbono. Aquí, justamente en este punto, yo voy a utilizar el concepto de número de Avogadro. ¿Por qué? Porque número de Avogadro, este número es 6.022 por 10 a la 23, lo que tú quieras que sea. Entonces, Avogadro se dio cuenta de que una mol de lo que sea, una mol de carbono, por ejemplo, posee nada más y nada menos que 6.022 por 10 a la 23. Como yo quiero átomos, voy a decir átomos de carbono, ¿ya? Entonces, se me simplifican las moles de carbono con las moles de carbono y yo he llegado desde moles de metano a átomos de carbono. ¿Gracias a quién? Gracias al número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, lo que tú quieras que sea, ¿ya? Eso es lo bonito de Avogadro. Entonces, ustedes agarran eso, déjame coger la calculadora, 3.23 por, ya, por 6.022 por 10 a la 23. Y a mí a la calculadora, lo voy a poner acá abajo, me sale que esas 3.23 moles de metano poseen 1.95, lo voy a redondear, 1.95 por 10 a la 24 átomos de carbono. Átomos de carbono. O sea, una barbaridad. Estamos hablando de un orden 10 a la 24, un montón de ceros, un montón, ¿ya? Un número inconmensurable que si me lo pongo a escribir aquí, tal vez no podría describirlo, es decir, no podría nombrarlo porque es un número bestial, pero aquí, Jordis, admitir, creo que recién se conecta. Un número totalmente bestial que tiene sentido. ¿Por qué? Porque los átomos son muy pequeños, son muy diminutos y evidentemente deben existir un montón en un pedacito de materia. Y eso es Avogadro, niños. Avogadro es lo que tú quieres que sea, lo que tú necesites. Imagínense que yo les hubiese pedido calcular cuántos átomos de hidrógeno existen allí. Entonces aquí lo único que había que hacer es 3.23 moles de CH4. Lo voy a poner acá abajito rapidito. No lo vamos a hacer porque ya sabrían cómo hacerlo. Sería 3.23 moles de metano, sabiendo que una mol de metano, el metano en su composición tiene 4 hidrógenos, por lo tanto serían 4 moles de hidrógeno, ¿ya? Y este de aquí se va con el de acá, ¿ya? Y tu amigo Avogadro te dice que una mol de lo que tú quieras, una mol de hidrógeno, siempre va a poseer 6.022 por 10 a la 23, lo que tú quieras que posea. En este caso, átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ejecuten ese cálculo, se van a dar cuenta
Bueno, vamos haciéndolo de una vez. Me queda 3.23 por 4 por 6.022 por 10 a la 23. Me da un maravilloso y gran total de 7.78 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Átomos de hidrógeno. Listo, Calixto. Es todo lo que hay que hacer en Avogadro. Entonces, según la planificación, lo único que nos faltaría ver de este tópico es fórmula empírica y fórmula molecular, que lo voy a dejar allí para la clase del viernes mejor, porque quiero dar física. Necesito dar física. Chicos, ¿alguna pregunta? Bien, el que cae otorga. Ya vamos a empezar con el tópico de física. Bien. Déjame hacer esto un chance más chiquito para ver dónde estoy escribiendo. Aquí nomás. Vamos a empezar con el tópico de física. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en física, niños? Vamos a ver nada más y nada menos que movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme, por sus siglas MCU. Ya. Bien. Ahora, para explicar esta parte de física, me van a disculpar. Yo voy a hacer un circulito de mis dibujos mal hechos. Disculpen por esta aberración de círculo, ¿ya? ¿Me dan un segundo, por favor? Ya, es que entró mi mami para dejarme a mi perrita y mi perrita siempre tiene calor. Así que tengo que encenderle el aire a ella. Ahora sí. Así es, mi perrita, si no le enciendo el aire, se enoja conmigo. Bueno, entonces, disculpen por este gráfico tan horrible que he hecho. Imagínense que nosotros estamos en esas carreras de autos y que la pista es circular. Entonces, no sé si alguno de ustedes sepa manejar, pero sí o no es que cuando uno coge una curva, dependiendo de cómo la coja, tiene que hacer un leve movimiento con el volante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a tener aquí un cuerpo que se mueve. Uy, ¿por qué no se allá? Un cuerpo que se mueve. Este cuerpo está aquí, ¿ya? Entonces, cuando este cuerpo se mueva, cuando tú coges la curva, tú vas a estar, por ejemplo, en una posición, vamos a llamarla X sub 0, ¿ya? Y cuando este cuerpo se mueva para acá, cuando este cuerpo se mueva para acá, cuando este cuerpo se mueva para acá, y podemos decirle X sub 1, X sub 2, X sub 3, y así yo puedo darle nombres a las posiciones. No sé si ustedes que saben manejar, honestamente yo estoy aprendiendo recién, ¿ya? Que sienten como que existe algo que los apunta hacia dónde, hacia el centro de la circunferencia, hacia este puntito que está aquí, ¿ok? Todos esos fenómenos que uno experimenta cuando coge una curva, cuando se mueve circularmente, son las variables, los parámetros que vamos a calcular en movimiento circular uniforme, ¿ok? Primero no les voy a meter mucho spam, vamos analizando. Entonces, en movimiento circular uniforme, ¿se acuerdan que si nosotros rebobinamos el cassette y hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros hablábamos de desplazamiento, ¿sí o no? En movimiento rectilíneo, no sé por qué ya. En movimiento rectilíneo nosotros estábamos hablando de desplazamiento, ¿ya? Esto en movimiento rectilíneo uniforme.
Y en el desplazamiento que se lo calculaba como delta X, era un vector, era posición final menos posición inicial. Pero en movimiento circular uniforme, cuando yo hable de desplazamiento, realmente voy a estar hablando de estas partecitas de aquí, ¿ya? Que son segmentos de la curva, ¿ya? Son segmentos de la curva, ¿ok? No son, como quien dice, posiciones rectas como en movimiento rectilíneo, sino que cuando yo hable de desplazamiento en movimiento circular, yo realmente voy a hablar sobre segmentos de curva, ¿ya? Y si yo hablo de segmentos de curva, voy a hablar de ángulos. Y ese desplazamiento ya no va a ser un delta X, sino que va a ser un delta ángulo, ¿ya? Que va a ser tu ángulo final menos tu ángulo inicial, ¿ya? Entonces ahí tenemos como quien dice la primera ecuación de movimiento circular uniforme. Ustedes se van a dar cuenta que en esta parte de la cinemática, como pasaba en MRU, en MRV, en caída libre, en tiro parabólico, las ecuaciones se entrelazan entre sí, ¿ya? Son las mismas, solamente que con otro tipo de análisis, porque cambia tu movimiento en dónde te estás desplazando, ¿ya? Entonces, la primera ecuación para movimiento circular. También cuando nosotros hablábamos de movimientos rectilíneos, hablábamos de velocidades, ¿ya? Entonces, en un MRU, nosotros hablábamos de la velocidad, del delta velocidad, que era el desplazamiento, ¿verdad? Sobre el tiempo, ¿ya? Aquí este es desplazamiento y este sería velocidad. Nosotros en movimiento circular también vamos a hablar de una velocidad. De hecho, vamos a hablar de dos tipos de velocidades, pero la velocidad que nosotros vamos a hablar aquí va a ser una velocidad angular. Velocidad angular. Esa velocidad angular, fíjense, si en movimiento rectilíneo uniforme la fórmula de la velocidad es desplazamiento sobre tiempo, ¿ya? Significa que la fórmula de la velocidad angular va a ser análoga a esta fórmula que está aquí. Solamente que aquí ya no va a ser desplazamiento, sino que va a ser el delta de ángulo, que es de ese segmento de curva, de tu ángulo final menos tu ángulo inicial, ¿verdad? ¿Ya? Que en algunos libros incluso lo encuentran nomás solamente con el símbolo de teta, ¿ya? Sobre un tiempo. Si ustedes se fijan, es exactamente la misma ecuación. Lo único que está cambiando son, como quien dice, las nomenclaturas, ¿ya? Y esa velocidad angular, yo no la voy a llamar V dentilabial como pasa en el movimiento rectilíneo uniforme, sino que yo le voy a dar el nombre de una letra griega que se llama omega, que es como una W, como que curvita. No sé si ustedes han visto esta W algún día. No es una W, se llama omega. Es una letra griega que se llama omega, que en movimiento circular uniforme se le denomina velocidad angular. Y esa sería nuestra segunda ecuación para movimiento circular uniforme. Tenemos esta ecuación que está aquí, tenemos esta ecuación que está aquí. Me faltan unas 4 ecuaciones más, si no mal recuerdo. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? De hecho, movimiento circular uniforme es, a mi modo de ver, el movimiento más sencillo porque ahí sí son fórmulas puntualitas. ¿Ya? Bien. Ahora, situemos un ratito nuestra atención al círculo mal hecho de su profesora.
el que está aquí. Voy a activar un ratito mi cámara. Vean ese círculo, 1, 3, 2, 1, dejo de compartir un ratito y tal, ya. Ustedes, no sé si algún día han tenido la dicha de hacer una práctica en laboratorio con un aparato que se llama centrífuga, ¿ya? Si no lo han hecho, les recomiendo que vean un video en YouTube, pero, ¿de qué se trata? La centrífuga, bueno, su nombre es centrífuga, que no debería ser así, debería ser centrípeta, por lo siguiente que les voy a mencionar. Es un método de separación de la materia en donde tú colocas una fase líquida, ¿ya? Que tú a simple vista la ves homogénea, pero la ingresas en la maquinita con un contrapeso y eso empieza a dar vueltas como loco, pero es impresionantemente rápido. Vueltas como loco, de tal forma que, perdón, que están echando fuegos artificiales aquí por la casa, de tal forma que lo que tú a simple vista no puedes apreciar en esa solución, se va separando, se separa, ¿ya? ¿Gracias a qué? Gracias a ese movimiento circular uniforme y gracias al accionar de dos vectores. Esos dos vectores son la velocidad tangencial, que en algunos textos le llaman velocidad lineal, ya les voy a explicar por qué, y la aceleración centrípeta. Ojo, no es aceleración centrífuga, es aceleración centrípeta. Van a ver por qué, ¿ya? Que en algunos textos le llaman aceleración normal, ya les voy a explicar por qué. A ver, tenemos aquí la pizarra, ¿ya? Ahora, yo les mencioné dos vectores. Les mencioné a la velocidad lineal, diagonal tangencial, y a la aceleración centrípeta, diagonal aceleración normal. Entonces, fíjense, sitúen su atención a su cuerpo en este punto, posición inicial, al cual yo voy a llamar, para ya estar hablando en términos de movimiento circular, le voy a decir ángulo sub 0, ángulo sub 1, ángulo sub 2. Ya, imagínense que tengo eso. Bien, la velocidad lineal, también llamada tangencial, siempre te forma una línea recta, una tangente, ¿ya? Al movimiento de tu cuerpo. Con color negro lo voy a hacer. Ustedes alcancé a ver en el grupo de acompañamiento SPOL que justamente en matemáticas ya van por geometría plana. Entonces ya tienen que estar familiarizados con secante, tangente y ese tipo de palabras. Una línea tangente es aquella que te toca un solo punto de tu circunferencia. Así. Obviamente aquí yo estoy dibujando recontra que mal, ¿no? Pero imagínense que es así, más o menos. Aquí se me fue un poco chueco, pero es más o menos así. Ya. Aquí cuando está en esta posición solamente me toca un punto de la curva, así, ya. Y aquí más o menos así. Entonces, todos esos vectores que yo he dibujado con negro son nada más y nada menos que la velocidad lineal, que fíjense que yo como la estoy escribiendo con una B dentilabial, una B de vaca, ya. Una velocidad para que no se me acaben mucho no se me apaguen mucho los datos. Chévere. Esta velocidad lineal, también llamada tangencial, es y constituye la tercera ecuación de movimiento circular uniforme. Velocidad lineal, que en algunos textos también le llaman velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque forma una tangente con el segmento de curva. Aguanta. Tangente con el segmento de curva en donde se está ejecutando el movimiento tangencial. Ya.
Y esa velocidad lineal o velocidad tangencial, B, ¿ya? Se la calcula con la siguiente ecuación. Sabiendo tu velocidad angular y multiplicarla por R, en donde R es nada más y nada menos el radio, ¿ya? De tu circunferencia o de tu segmento de circunferencia que estés analizando. Y esa se constituye entonces como la tercera ecuación en movimiento circular uniforme. Ya mismo hacemos un ejercicio, no se preocupen, no desesperen. Velocidad lineal, que es lo mismo que velocidad tangencial, siempre te forma una tangente con tu movimiento, ¿ya? Y se calcula multiplicando la velocidad angular por el radio. Chévere, ¿ya? Y habíamos dicho que teníamos aquí el concepto de aceleración. Una aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, que en algunos textos también le llaman aceleración normal. Ya. ¿Qué habíamos dicho? Voy a activar un ratito la cámara. ¿Qué habíamos dicho cuando nosotros escuchábamos la palabra normal en física, en matemáticas? Siempre cuando ustedes escuchen normal, significa que tienen ahí un ángulo de 90 grados escondido, de cabeza y sin casco, de un ángulo de 90 grados, un ángulo perpendicular. ¿Qué es perpendicular entonces? La aceleración casi digo centrífuga, la aceleración centrípeta siempre, siempre te forma un ángulo de 90 grados con respecto a tu velocidad tangencial. Siempre va a ser así. Incluso eso es una pregunta de examen, muchachos. Siempre, casi siempre la toman. ¿Dónde está para compartir? Aquí está. Entonces, si nosotros vamos a nuestro diagramita de aquí, voy a coger un color que no he utilizado, azul, negro, verde, con el lila. Creo que sí se alcanza a ver, con este de aquí. Sí, creo que sí se alcanza a ver. Fíjense, yo tengo aquí mi velocidad lineal, tengo mi velocidad lineal, tengo mi velocidad lineal, tengo mi velocidad lineal. La aceleración centrípeta, la aceleración normal, siempre va a apuntar al centro de tu circunferencia, formando, obviamente yo dibujo muy, muy mal, por eso es que no se lo ve mucho, pero la aceleración centrípeta forma un ángulo de 90 grados con respecto a tu velocidad tangencial. Yo sé que dibujo pésimo, por eso no se ve el ángulo, pero por eso les estoy explicando que esa centrípeta, aceleración centrípeta, aceleración centrípeta, aceleración centrípeta, te forma un ángulo de 90 grados con respecto a tu velocidad lineal. Aceleración centrípeta, chévere. ¿Ok? La aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal, siempre va a apuntar hacia el centro de tu circunferencia y siempre va a formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? ¿Con respecto a quién? Con respecto a tu velocidad lineal, también llamada velocidad tangencial. Y para calcular esa aceleración centrípeta, ¿ya? Vas a seguir, aquí está, aceleración centrípeta siempre va a ser igual a tu velocidad lineal al cuadrado dividido para el radio, ¿ya? Esto podemos desplayarlo un poquito. Sabes que la velocidad lineal es velocidad angular por radio. Entonces te quedaría omega por radio elevado al cuadrado dividido para radio. Si tú desplayas un poquito aquí, te queda omega al cuadrado por radio al cuadrado dividido para el radio, ¿ya? Simplificas este con este y te queda también que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Chévere? Entonces, cualquiera de estas dos expresiones ustedes pueden utilizar
¿Ya? Muy bien. Ahí tendríamos lo que constituye nuestra cuarta ecuación, cuarta diagonal, quinta ecuación de movimiento circular uniforme. Y para terminar la parte de la teoría, voy a explicarles lo que significa periodo y frecuencia. ¿Ya? Tenemos el periodo, ¿ya? Y aquí al lado voy a poner la frecuencia. ¿Qué es el periodo? El periodo no es otra cosa que el tiempo, ¿ya? El periodo es el tiempo en el cual se ejecuta tu movimiento circular. Y en estos ejercicios, el periodo va a estar denominado por la letra T, ¿ya? T mayúscula. Y como estamos hablando de física, la unidad oficial del periodo es el segundo por el sistema internacional. ¿Por qué hago esta diferenciación ahorita entre periodo y frecuencia? Porque la frecuencia la vamos a llamar F, ¿ya? Y la frecuencia no es otra cosa que el recíproco del periodo, es 1 sobre T. Y significa entonces que si la unidad en el sistema internacional del periodo es el segundo, ¿verdad? Entonces la unidad en el sistema internacional de la frecuencia va a ser 1 sobre S, que es lo mismo que decir segundos a la menos 1. Y eso tiene otra denominación incluso. Eso se llama hercios, HZ, ¿ya? Es una unidad del sistema internacional en la que se mide la frecuencia. La frecuencia entonces es el recíproco del periodo. Escoger el periodo y darle la vuelta, nada más. Eso no es una fórmula, es un concepto que lo vamos a aplicar en el siguiente ejemplo. Ya les voy a mostrar. Déjenme buscar dónde lo tengo anotado nada más. Ya, ok, aquí está. Dice, era de haberle hecho captura, soy una movida. Bueno, tenemos que un cuerpo se mueve siguiendo una circunferencia. A ver, tenemos un cuerpo, se mueve de 60 centímetros. Ya, punto. Si gira a, ¿cuánto? A una velocidad de 3000 revoluciones por minuto. ¿3000? Sí, 3000 revoluciones por minuto. Ya, calcular. Dos puntos. Literal A, la velocidad angular. Literal B, la velocidad lineal. Literal C, la aceleración centrípeta. Que también le puedo poner normal para no escribir mucho. Ya. Ok, listo. Entonces tenemos este ejercicio. Dice, un cuerpo se mueve siguiendo una circunferencia de 60 centímetros de radio. Me voy a poner aquí, de radio. Bien. Dice, si gira a una velocidad de 300 revoluciones por minuto, calcular la velocidad angular, la velocidad lineal, la aceleración normal. Ok, bien niños.
Algo que tal vez me olvidé de mencionarles es que, como ustedes pueden apreciar, en movimiento circular uniforme van a tener dos velocidades, que es la velocidad angular y la velocidad lineal. La velocidad angular, como ustedes pueden apreciar, es nada más y nada menos que el desplazamiento en ángulos, el cambio de ese desplazamiento en ángulos dividido por un tiempo, mientras que la velocidad tangencial o lineal es la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar las dimensiones, las unidades de la velocidad angular, nos encontraremos con que la velocidad angular posee unidades de, como estamos hablando de ángulos, sería radianes sobre segundos. Esas serían las unidades de la velocidad angular. Mientras tanto que la velocidad lineal, ¿ya? Serían las siguientes unidades. Sabemos que la velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Sabemos que la velocidad angular es radianes sobre segundo, ¿cierto? Ya. Y el radio, al ser una longitud, en el sistema internacional va a estar dado en metros. Si te lo dan en otra unidad, significa que simplemente tienes que hacer la conversión. ¿Ok? Y entonces esto sucede lo siguiente. Recuerden cuando estábamos aprendiendo análisis dimensional, decíamos que los radianes son, dentro del análisis dimensional, son unidades mudas. Es decir, cuando ejecutamos el análisis dimensional, es como que si nosotros tuviéramos, no nada, sino un mero número dividido para el tiempo. Nada más, porque son unidades mudas. Entonces, la velocidad lineal sí está dada como quien dice, entre comillas lo voy a poner, radianes, ¿ya? Por metro sobre segundo. Que al final del día esto es lo mismo que decir metro sobre segundo. Y se cumple que las unidades de tu velocidad son las mismas que tú poseías en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, tiro parabólico, son las mismas unidades. ¿Ok? Ya. Esto para que quede claro. Número 1. Entonces, si la velocidad angular es radianes, que son ángulos, ya son vueltas sobre segundo, significa que en el ejercicio que me están dando aquí, ¿ya? Que me dicen que un cuerpo se mueve siguiendo una circunferencia de 60 centímetros de radio y que gira a una velocidad, no me especifican cuál, de 3000 revoluciones por minuto, significa entonces que este dato que está aquí, de 3000 revoluciones por minuto, hoy no sé por qué se pone así esta cosa. Creo que es por lo que se está acabando la batería. Déjenme conectar esto antes de que se me apague la laptop como el otro día. Que antes no perdimos muchas clases, sino fueron solamente 30 segundos de la grabación que se me perdió. A ver. Listo, ahí estamos. Seguimos. Ya. Significa entonces que este dato que está aquí, 3000 revoluciones por minuto, es nada más y nada menos que la velocidad angular, pero escrita en otras unidades que no son las del sistema internacional. ¿Ya? Para resolver entonces el literal A, aquí vamos a poner resolución. Para resolver entonces el literal A, ¿ok? Que ya me están dando la velocidad angular, lo único que yo tengo que hacer aquí es ejecutar un factor de conversión. RPM significa revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta nada más. Entonces, ok, sería 3000 revoluciones por minuto. Ya. Primero vamos a convertir el tiempo, ¿ya? Un minuto, aguanta, espérate. Vamos a hacerlo bien, porque si no me confundo.
RPM, revoluciones o vueltas por minuto. Ahí sí queda bien el factor de conversión, porque después no me va a quedar. Ya. Entonces, tienes 3000 revoluciones o vueltas en un minuto. ¿Ok? Primero, vamos a eliminar el factor de conversión del tiempo, sabiendo que un minuto es lo mismo que decir 60 segundos. Chévere. Entonces aquí yo hago eliminar, eliminar. Y aquí viene un concepto matemático que ustedes ya aprendieron en geometría plana con Cristian, porque ya están viendo segmentos de recta, qué triángulo, el teorema de Tales, que tienes triángulos semejantes, que ya empiezas a ver los senos, cosenos, trigonometría, bla, bla, bla. Entonces, una vuelta, una revolución, aquí lo voy a colocar, por la clase de matemáticas ya habrán descubierto que tú tienes tu plano cartesiano aquí tienes tu X, aquí tienes tu Y, aquí tienes tu menos X, aquí tienes tu menos Y. ¿Ok? Entonces, una vuelta de acá para acá es pi radianes, ¿ya? Y de acá para acá sería entonces 2, bueno, aquí sería pi medios, ¿no? Aquí es pi radianes, aquí es 3 pi medios, radianes todo, y aquí son 2 pi radianes. ¿Qué significa entonces? Que una revolución o una vuelta es exactamente lo mismo que decir 2 pi radianes. Chévere, 2 pi radianes. Eso es un concepto matemático. ¿Ok? Entonces sería una revolución es igual a 2 pi radianes. Y ahí ya tienes tu velocidad angular en radianes sobre segundos, como te dice la teoría. Entonces déjame coger la calculadora y ver cuánto me sale. 3000 dividido para 60 multiplicado por 2 pi. Déjame buscar en esta calculadora el pi, que honestamente no lo encuentro. Y no quiero poner 3.14, pero como no encuentro, me va a tocar poner 3.1416 porque no encontré el pi. Me sale 314.16. Si a ustedes les sale algo diferente, por favor, adelante. 314.2 le voy a poner. 314.16 radianes sobre segundo. Ya. Es más, para no colocarlo así, ¿saben mejor lo que voy a hacer? Voy a dejar el pi expresado. Creo que es lo mejor. Entonces sería 3000 dividido por 60 por 2. ¿Ya? Me sale, sí, es mejor así. Me sale como respuesta 100 pi, ya, radianes sobre segundo. Creo que ahí está mejor y así me evito tener tal vez un error de cálculo. Bien, entonces ese sería el literal A, el cálculo de la velocidad angular, que ya te la daba el ejercicio, solamente que tienes que identificarlo en términos de radianes sobre segundo. Vamos a hacer el literal B. El literal B te dice que calcules la velocidad lineal. Bien, la velocidad lineal B, también llamada velocidad tangencial, no es otra cosa que la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces, la velocidad lineal es igual a esa velocidad angular que ya encontraste, que sería 100 pi radianes sobre segundo, multiplicada por el radio que te da el ejercicio. Si no mal recuerdo, ¿cuánto era? 60 centímetros. Ok, ya. Ese es el radio. Yo puedo coger los 60 centímetros y convertirlos a metros, o, si me da la gana, puedo utilizar
Ustedes saben que 60 centímetros son 0.6 metros, ¿sí o no? Es lo mismo que decir 60 por 10 a la -2. -2 metros. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el prefijo físico centi significa 10 a la -2. Entonces ahí yo me obvio, me ahorro un factor de conversión. Entonces, listo, tengo ya todo. Déjame ver cuánto me sale. Sería 100 por 60 por 10 a la -2. Me da 60 mismo. 60 pi metros sobre segundos. Y esa sería tu velocidad lineal. ¿Ok? Chévere. Listo. Ya. Finalmente, la velocidad, perdón, la aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal, sabemos que esa aceleración centrípeta, que tal vez algunos textos la van a encontrar como A sub n, que es aceleración normal, cualquiera de las dos cosas, eso es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre radio, si no mal recuerdo, ¿cierto? Velocidad lineal. Sí, está bien. Velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Chévere, la velocidad lineal es 60 pi metros sobre segundo dividido por el radio, que es 60 por 10 a la -2. Ya, esto te queda en metros, ¿ya? Listo. Y esto es elevado al cuadrado, ya, chévere. Entonces aquí te queda las metro al cuadrado dividido por metro, te queda metro mismo y te queda segundo cuadrado, te queda metro sobre segundo al cuadrado. Y la respuesta es 60 dividido por 60 por 10 a la -2. Ay, pero esto tengo que elevarlo al cuadrado antes de que me olvide. Ajá. Y te quedaría pi cuadrado. Ya. A mí me queda 0.6 pi cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. Porque recuerden que todo esto se eleva al cuadrado, tanto el 60 como el pi como las unidades. Y listo, eso sería todo. Como les comento, movimiento circular uniforme es más, a mi modo de ver, el más sencillo. Lo único que tienen que aplicar son estas fórmulas que están aquí. Lo único nuevo que aparece es el periodo y la frecuencia. Ahorita creo que no tengo un ejercicio que tenga el periodo. Ya voy a buscar uno para hacerlo el siguiente viernes. Y sin más que agregarles, si no tienen alguna duda, podemos terminar la clase aquí. Ahorita mismo se me descarga la clase y procedo a subirles a la carpeta compartida. También voy a poner en el grupo de WhatsApp, así como hizo Cristian, en la descripción del grupo, el link de la carpeta compartida. Muchos éxitos, niños. Muchas gracias por haber venido. Vayan a descansar con la bendición de la termodinámica. Nos vemos el día viernes.